Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Gertrudis Marisela Munguía Pereira, de la carrera de licenciatura en Comercio Internacional con orientación en la agroindustria. De la clase de financiación el comercio internacional, hablaré un poco sobre este tema de gran importancia que ha tenido relevancia a principios de este año y se ha dado que es las restricciones comerciales que se han agravado por la crisis alimentaria en una década. Según los entes más importantes como la OMC, el Banco Mundial, eh, han visto esta crisis como la peor y ha sido un tema de debate por varias de ellas, ya que esta crisis eh, cada día se va creciendo en distintos países que están prohibiendo a las exportaciones como ser la de trigo, en este caso que son productos básicos de la canasta básica. Todo esto tiene que ver con la guerra que se dio y que se sigue dando de Ucrania contra Rusia. Y estas son las consecuencias que se han visto y cómo nos ha afectado, ya que mayormente Rusia es uno de los países que con mayor exportaciones que tiene de trigo, siendo, como decía, uno de los principales granos básicos para los países que que estamos en proceso de desarrollo y con siendo más vulnerables por teniendo una mayor tasa de pobreza. Nos ha afectado mayormente en la canasta básica y es así como se ha producido esta gran inflación en estos países porque se ha subido un 34% de la invasión a fines de febrero. Estos precios y otros alimentos también han aumentado, como les decía. En respuesta a principios de junio, 34 países que habían impuesto restricciones de las exportaciones de alimentos y fertilizantes, siendo una cifra aproximada de 36 países que utilizaron dichos controles durante esta crisis alimenticia del 2008 al 2012. Estas medidas son contraproducentes porque reducen el suministro mundial. Estas medidas se utilizaron para mejorar eh, las condiciones económicas de los países que han sido más afectados, pero haciendo que los precios de los alimentos suban aún más, otros países responden imponiendo sus propias restricciones, provocando un ciclo creciente de acciones comerciales que tiene un efecto multiplicador en los precios. Bueno, todas las personas se ven presionadas por la inflación de estos precios alimenticios, como les decía, como los más pobres somos los más afectados. Por ejemplo, siendo Rusia y estos países potencias mundiales, Ucrania, hemos visto que el combustible ha subido de una gran manera y eso nos ha afectado en la manera de las exportaciones e importaciones. Y como todo se mueve, el combustible es uno de los productos que tiene que estar en todo el país porque es como se mueve por la vía terrestre las exportaciones en los países, las importaciones. Ha aumentado de gran cifra los productos, ya que por este medio los productos se mueve el comercio local y así afectando cada uno la canasta básica, por ejemplo. Todo ha afectado, todo ha subido, produciendo esta inflación. Lo que tememos es que llegue una recesión al país, a la mayoría de estos países que hemos sido afectados, que eso ya se vio en algunos países de Europa, europeos, siendo como, si no me equivoco, España uno de los países que ya tuvo la inflación y ahora ya está en la recesión, ya a finales de este año se ve prevista ya que todo esté normalizado o un poco ya mejor estructurado.
Además, los países en desarrollo somos los más vulnerables. La historia no deja lugar a dudas sobre lo que sucede cuando los alimentos se escasean o son inasequibles para las personas más pobres. Por ejemplo, la crisis que se dio en el 2008 provocó un aumento significativo de la malnutrición, particularmente en los niños. En algunos estudios se indicó que las tasas de deserción escolar llegaron hasta un 50% entre los niños de los hogares más pobres. Esto todavía nos provoca aún más pobreza en los países. Por tanto, es importante abastecer de maíz y cebada y semillas como ejemplo de girasol, que son, que son uno de los mayores exportaciones que hacen estos países, y, y se ha visto afectado. Por ejemplo, podemos decir que en algunos países no se consumen estas semillas, por ejemplo, de girasol, pero se sabe que son las que se utilizan para fabricar los aceites de cocina. Otros productos que para llegar al mercado mundial y son los que tendrían que portarse de los puertos de Ucrania y estos han sido bloqueados, lo que nos hace todavía tener más problemática en la economía. Otro desplome provocado es el COVID-19, que todos sabemos que nos ha dejado una crisis mundial en todos los sentidos, de salud, de economía, de desarrollo y en todos los entes posibles. Podría decirse que este efecto es multiplicador, por el que las restricciones del comercio unilaterales impulsan el activismo adicional de materia de políticas y el alza de precios, ya que es visible. En marzo, Rusia, el segundo exportador mundial de trigo, como les decía, con una participación del 17.5% según el volumen, anunció una prohibición temporal de las exportaciones de trigo y otros cereales. Y además, siendo así que le siguieron otros exportadores más pequeños de esto. Ya a principios de junio del 2022, 22 países habían impuesto restricciones a las exportaciones de trigo, abarcando un 21% del comercio mundial de cereales. Estas restricciones provocaron un aumento del 9% en el precio del trigo, alrededor de una séptima parte del aumento total de los precios desde el comienzo de la guerra. Se va viendo que estas restricciones a las exportaciones no son las únicas medidas comerciales de los gobiernos que están adoptados a una respuesta de alza de los precios. Algunos países están reduciendo los aranceles o eliminando las restricciones a las importaciones. Por ejemplo, el país de aquí de América, Chile, aumentó los descuentos en los derechos de aduana del trigo. Normalmente no recibiría con agrado la reducción permanente de las restricciones a las importaciones. Sin embargo, en una crisis, la reducción temporal de las restricciones presionan el alza de los precios de los alimentos al impulsar la demanda, al igual que las restricciones a las exportaciones al disminuir la oferta. Bueno, el seguimiento realizado por el Banco Mundial y el Global Trade Alert indica en total desde principios del año que se han anunciado o impuesto 74 restricciones a las exportaciones, como impuestos o prohibiciones absolutas de fertilizantes, trigos y otros productos alimentarios, 98 para ser más exacta, y los impuestos y prohibiciones absolutas, siendo esto una crisis mundial, realmente una inflación que se ha visto en la mayoría de los países y siéndonos muchos afectados
que esperemos que esto se solucione y que se mejore con el tiempo, porque es muy difícil ya para los países que estamos en desarrollo seguir con este problema. Tendríamos que buscar como maneras de conllevar estas situaciones para que cuando sucedan ya tener como planificadas acciones para realizar, como poner una contraparte o algo que no haga que nuestra economía sea tan afectada. Muchas gracias por su atención.